Hola, en este vídeo vamos a hablar de los márgenes de las cajas. Alrededor de cada una de las cajas, alrededor de cada uno de los elementos de bloque que tenemos dentro del HTML, hay un espacio vacío, un espacio reservado que se controla con la propiedad margin del CSS. Este margen ahora mismo no es muy evidente, no es intuitivo. Vamos a decirle que las cajas que tenemos actualmente creadas tengan un color de fondo para poder apreciar mejor el margen. La propiedad background la desarrollaremos con más detalle más adelante, pero de momento la vamos a utilizar para poder diferenciar bien las cajas de texto. Voy a utilizar un selector agrupado H1, H2, P para poder ponerle propiedades comunes a esos tres elementos. Abro, cierro llaves y le indico que tengan un background de cualquier color. Al aplicarle color de fondo, entonces empezamos a apreciar cuál es el espacio que ocupa cada uno de esos elementos, el espacio que ocupa cada una de esas cajas. El background se muestra en el interior de la caja y alrededor de ello se muestra el margen. Podríamos aplicarle un margen igual a cada uno de esos elementos. Para ello tenemos la propiedad margin. Y le puedo decir que sea, por ejemplo, de 10 píxeles. Y entonces efectivamente cada elemento tiene alrededor de él un espacio de 10 píxeles. Podríamos anular completamente ese margen poniéndole 0. 0. Cuando el valor es 0 no hace falta indicar la unidad. Y entonces efectivamente no habría espacio alrededor de esas cajas. Lo que sí vemos es un espacio alrededor de todo el documento. Y eso es debido a que el elemento body también tiene su propio margen, de 10 píxeles aproximadamente. Y podríamos también decirle que el body deje de tener margen, poniéndole margen 0. Entonces, de este modo, el body tiene margen 0, no tiene espacio reservado alrededor y los elementos de caja tampoco tienen espacio reservado alrededor. Bien, podríamos decirle que algún elemento concreto tenga un margen. Por ejemplo, el H2. Voy a cambiar el orden de colocación de las reglas del CSS para que sean estas las primeras que se apliquen y después podamos aplicar otros cambios que hagan que se vuelvan a mostrar esos márgenes. Cojo todas estas reglas y las coloco al principio del CSS. Bien, en principio he asignado margen 0 al body, he asignado margen 0 a todos los elementos. Y ahora podría volver a darle un margen positivo a alguno de ellos y de ese modo vamos a distinguir mucho mejor cómo es este margen. Por ejemplo, vamos a coger los elementos H2 y vamos a decirle que tengan un margin de 50 píxeles. Y efectivamente, alrededor del elemento H2 aparece un margen de 50 píxeles por todos los lados. Por arriba, por abajo, por la izquierda y por la derecha. Si le ponemos un único valor, entonces ese margen efectivamente le afecta por igual a todos los lados. Pero si le pongo dos valores, por ejemplo 50 y 20 px, entonces el primer valor se refiere a los márgenes verticales y el segundo valor se refiere a los márgenes horizontales. Por arriba y por abajo tenemos unos márgenes de 50 píxeles, a derecha y a izquierda tenemos márgenes de 20 píxeles. Si quisiera que cada margen sea distinto, entonces tendría que asignarle 4 valores. El primer valor sería el margen superior, el segundo valor sería el margen de la derecha, el tercer valor sería el margen inferior y el cuarto valor sería el margen de la izquierda. Así, por ejemplo, en este caso le he dicho que tenga 50 píxeles por arriba, 20 píxeles por la derecha, 10 píxeles por abajo y 0 por la izquierda. Lo normal, por tanto, será que pongamos un único valor para que le afecte por igual por todos los lados, dos valores cuando queremos que el margen vertical sea diferente del margen horizontal o 4 valores cuando lo que necesitamos son los 4 márgenes distintos.
Finalmente voy a dejarlo con dos márgenes, un valor vertical y un valor horizontal. Ahora voy a ponerle margen al H1 y voy a decirle que tenga una separación muy grande por arriba, por ejemplo 100 píxeles, y que tenga una separación más pequeña por los laterales, por ejemplo 40 píxeles, y que por la parte inferior tenga un margen aún menor, 20 píxeles, y por la parte de la izquierda también tenga un margen menor, 40 píxeles. A los párrafos también les voy a dar un margen concreto. Y les voy a decir que tengan, por ejemplo, un margen de 10 píxeles en vertical y de 0 en horizontal. Y efectivamente a cada uno de ellos pues le vamos dando un margen. Los márgenes inicialmente se solapan entre sí y no se suman, sus espacios no se suman. Eso quiere decir que si al H1 le habíamos dicho que por debajo tuviese un espacio de 20 píxeles y al párrafo le habíamos dicho que por encima tuviese un margen de 10 píxeles, el hueco total en principio no es de 30 píxeles, no es el valor acumulado, sino que es el valor mayor. Es el valor mayor. Lo que ocurre es que los márgenes verticales se solapan entre sí. Inicialmente se solapan entre sí. Y el que finalmente se ve pues es el margen mayor. Si aquí hay 20 y aquí hay 10, pues finalmente lo que vemos es el mayor, que son 20 píxeles. Lo mismo ocurre entre el H2 y los párrafos. Tenemos 50 píxeles por arriba, 50 píxeles por abajo y 10 píxeles de margen en los párrafos. Entonces, en ese caso, lo que se muestra no son 60 píxeles, sino el mayor, porque los dos márgenes se solapan entre sí. Y vemos los 50 píxeles. Sin embargo, entre un párrafo y otro, pues no vemos el espacio de 20 píxeles, sino que vemos el espacio máximo de 10 píxeles que le acabamos de indicar como margen vertical. Probad por favor diferentes combinaciones de márgenes para que experimentéis cómo funciona y para que comprobéis qué aspecto toma. Nos vemos en el siguiente vídeo en el que estaremos hablando de más propiedades y elementos del HTML.